Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Yo soy Laura Viera Badía y esto quiere decir que es el momento de hacer un recuento sobre algunas de las noticias importantes en Colombia y en el mundo de la última semana. Empecemos por situarnos en el tema que nos está afectando desde hace algunos meses, el coronavirus. En este momento estamos hablando que en el mundo entero hay 6.866.578 infectados y 399.909 muertos. Los 15 países con mayor cantidad de infectados en el mundo son Estados Unidos con 1.914.718 infectados, le sigue Brasil con 672.846, Rusia con 458.102 personas infectadas, Reino Unido con 284.868. India tiene en este momento 247.040 infectados, España 241.310, Italia 234.801. Perú en este momento registra 191.758 infectados, Alemania 185.696, Irán 169.425, Turquía 169.218, Francia registra a momento 153.634 infectados, Chile 127.745, México 113.619 y este listado de 15 países más infectados lo terminaremos con Pakistán, que registra 98.943 infectados. Eso es a escala global. Ahora bien, en Colombia la situación no es mucho mejor y en este momento se registran 38.027 infectados, 14.382 recuperados y lastimosamente 1.205 personas han fallecido a causa del COVID-19. Algunas de las ciudades más afectadas en Colombia son, como epicentro, continúa Bogotá, 12.531 infectados, Valle del Cauca, 3.658, Cartagena, 3.704, Barranquilla, 3.162, en Atlántico se registran 3.022, Amazonas registra 1.980 infectados, Nariño 1.555, Antioquia 1.451, Buenaventura 698, Chocó 396 y La Guajira 197 infectados. Pasemos en este momento a hablar sobre algunas de las noticias relacionadas con el coronavirus en Colombia. Lo primero es decir que se ha dado a conocer el primer caso de coronavirus en el Concejo de Bogotá. La infectada es una funcionaria de la unidad de apoyo del concejal Juan Baena y a la funcionaria se le realizó la prueba el pasado 1 de junio y el 4 de junio le fue entregado el resultado que obviamente, como hemos dicho anteriormente, dio positivo para la enfermedad. Por otro lado, el gobierno nacional anunció un paquete de 5 medidas para ayudar al sector del turismo, para ayudar a que el sector del turismo, que se ha visto tan afectado por la crisis, logre salir de la crisis económica a causa de la pandemia. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, comentó que estas ayudas son para el sector de turismo, pero también para los restaurantes que pertenezcan a este gremio. El jefe de la cartera de comercio detalló que las 5 medidas consisten en lo siguiente. La primera es la exención del IVA a todos los servicios turísticos y hoteleros hasta el 31 de diciembre. La segunda es la suspensión temporal de la sobretasa de energía en alojamientos y en los parques temáticos. La tercera es la eliminación del anticipo de renta para alojamientos, agencias de viajes y el transporte aéreo. La cuarta es el aplazamiento de la contribución para fiscal, buscando darle un poco de caja. Y la quinta es que la próxima semana con el ministro de Hacienda
se estarán comunicando una nueva línea de crédito con un plazo más amplio. Asimismo, es importante tener en cuenta que el sector cultural recibe nuevos alivios tributarios para mitigar el impacto del coronavirus. Esto hace parte del decreto 818 de 2020, a través del cual se lanzan 6 nuevos alivios tributarios y económicos para el sector cultura, para que así se pueda mitigar el impacto que ha generado el COVID-19 en el país. La iniciativa contempla la disminución del 11% al 4% de la tarifa de retención a la fuente para actividades culturales y creativas, que aplicará entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de junio de 2021, que representa un esfuerzo fiscal de 310.000 millones de pesos. Asimismo, se plantea incluir en este incentivo actividades como la edición de libros y las publicaciones periodísticas, la distribución y exhibición de películas cinematográficas y videos. También estarían allí la programación y transmisión en el servicio de radiodifusión, la programación y transmisión de televisión, la creación cultural, literaria, musical, teatral, actividades de fotografía, actividades de espectáculos en vivos, actividades de bibliotecas y archivos, entre muchas otras. Se extiende el plazo para pago con descuento del impuesto predial en la ciudad de Cali hasta diciembre. Por medio del decreto 930 de 2020, el alcalde de Cali amplió el plazo del descuento de 20% por pronto pago en el impuesto predial unificado hasta el último día hábil de diciembre de 2020. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las personas que se encuentran al día en el impuesto predial podrán obtener durante 6 meses más del 20% de beneficio en su factura, en el que inicialmente iba solo hasta el 30 de junio. La administración municipal también anunció que para aliviar la situación económica de los deudores, contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados, podrán diferir el pago de las obligaciones tributarias, escogiendo las vigencias a las cuales aplicar el beneficio de la siguiente manera. Pueden entonces hacerlo en cuotas hasta el 31 de octubre de 2020, pagando el 80% del capital sin interés y sin sanciones. En cuotas hasta el 31 de diciembre de 2020, pagando el 90% del capital sin intereses y sin sanciones. En cuotas hasta el 31 de mayo de 2021, pagando el 100% del capital sin intereses y sin sanciones. Continuando con más noticias, se confirman 11 casos de coronavirus en la cárcel Villahermosa, en el oriente de la ciudad de Cali. Los infectados son reclusos, guardas del IMPEC y uniformados de la policía. Todos estos casos se encuentran en observación y en aislamiento obligatorio, tal como lo establecieron las autoridades sanitarias nacionales al inicio de la emergencia por el coronavirus en la región. Bueno, y como decimos en este programa, el mundo no es plano, y por esto mismo vamos a ver algunas de las noticias o eventos que han ocurrido durante la última semana en el mundo entero. Primero vamos a empezar a hablar sobre el coronavirus. Entonces, México reportó un total de 3.593 nuevos casos confirmados de coronavirus y 341 muertes adicionales. No obstante, el gobierno ha dicho que el número real de personas infectadas es probable que sea significativamente mayor que los casos confirmados. En la capital están ocupadas el 79% de las camas de atención hospitalaria general y el 62% de las camas con ventiladores de respiración asistida. Mientras que en el vecino estado de México, que forma parte del área metropolitana de la Ciudad de México, están ocupadas el 74% de las camas de atención general y el 67% de las camas para intubaciones. En Argentina se han confirmado 22.000 casos de coronavirus, al sumar en esta jornada el récord de 983 positivos, y se registraron 16 nuevas muertes que llevaron a 648 el número
de fallecidos desde la llegada en marzo de la pandemia al continente suramericano. El 94,7% de los nuevos positivos son ciudadanos que residen en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, sabemos que Brasil es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de infectados. El problema, además de esto, es que el gobierno brasileño restringió la publicación de los datos consolidados de casos y muertes por el COVID-19 y llegó a ser excluido durante algunas horas del balance global realizado por la Universidad Johns Hopkins, considerado como una referencia internacional en este tema. Después de casi 24 horas fuera del aire, la página web del Ministerio de Salud de Brasil, disponible para la divulgación de los datos del nuevo coronavirus, volvió a operar el sábado en la tarde, pero retornó solo con la divulgación parcial de la información. De esta forma, el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro pasó tan solo a informar el acumulado de casos y muertes en las últimas 24 horas y excluyó la cifra total de contagios y decesos desde que se registró el primer caso en Brasil. Este primer caso se llevó a cabo el 26 de febrero. Además de la suspensión de datos consolidados, el gobierno brasileño pasó esta semana a divulgar las cifras 3 horas después de lo que se venían haciendo en las últimas semanas. El cambio de metodología alzó voces de protesta en diferentes sectores que criticaron al Ejecutivo de obstaculizar el acceso a la información en momentos que la pandemia está en una escala en el país. Centrémonos en lo que está pasando con el tema coronavirus en Estados Unidos. Pues este es el país con mayor cantidad de infectados a nivel mundial. La pandemia del coronavirus ha matado a 749 personas en Estados Unidos en las últimas horas, según el balance del sábado de la Universidad Johns Hopkins. De esta forma, la nación más golpeada por la pandemia acumula la mayor cantidad de fallecidos y más de 1,9 millones de infectados hasta la 1:30 de la madrugada del domingo 7 de junio. A mediados de abril, Estados Unidos sufría unas 3.000 muertes diarias por coronavirus, pero el número ha caído hasta alrededor de 1.000 fallecimientos y 20.000 nuevos casos al día en la actualidad. El problema está en que los expertos de salud temen que a causa de las protestas masivas contra la brutalidad policial y el racismo que se están desarrollando en varias ciudades estadounidenses, esto va a generar un nuevo pico de contagios en las próximas semanas. En Corea del Sur se han registrado 57 casos adicionales. Este es el segundo día consecutivo en el que se registran más de 50 casos, mientras que las autoridades intentan controlar el incremento de las infecciones en la zona de Seúl. Los contagios en Corea del Sur alcanzaron su punto máximo a finales de enero y principios de febrero, cuando registraban cientos y cientos de casos al día. Sin embargo, las infecciones se han reducido debido a una enérgica campaña de rastreo, de pruebas y tratamiento, lo que han permitido a las autoridades disminuir las estrictas normativas de distanciamiento social. China asegura que ya no tiene enfermos graves por coronavirus desde que se inició la pandemia. No quedan en el país asiático enfermos graves por el coronavirus SARS-CoV-2. Las autoridades sanitarias aseguraron que este sábado lograron sacar de la zona de peligro al último paciente en estado grave que quedaba en el país, mientras que todavía hay 70 contagiados activos en el territorio chino. Ahora, tenemos una buena noticia en cuanto al tema del coronavirus, si se puede decir de esta forma, y es que se prevé que en septiembre habría resultados de la vacuna de Oxford contra la pandemia. Se espera que para ese mes se reconozca si la vacuna es efectiva o no para tratar la enfermedad. El grupo farmacéutico británico
AstraZeneca afirmó el viernes que espera resultados en septiembre sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus en el que se está trabajando en la Universidad de Oxford. Los ensayos clínicos con humanos comenzaron a finales de abril en el Reino Unido y deben hacerlo este mes en Brasil, ya que es ahora el epicentro de la epidemia. Para ganar tiempo, se decidió no esperar a los resultados antes de comenzar la producción. La Universidad de Oxford y el laboratorio dijeron lo siguiente: estamos empezando a producir esta vacuna ahora. Tiene que estar lista para cuando tengamos los resultados. Quisiéramos aclarar que un total de 10 proyectos de vacunas contra el COVID-19 han alcanzado la fase de ensayos clínicos alrededor del mundo. Mientras el mundo ha estado pendiente de la situación del coronavirus y pensábamos que este era el tema que nos estaba uniendo a todos como humanidad, se han desatado otra serie de problemas y acontecimientos en el mundo entero. Y este es el tema de la situación del racismo, y el detonante ha sido la muerte trágica de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos. Miles de manifestantes comenzaron a avanzar nuevamente el sábado 6 de junio hacia la Casa Blanca en el marco de protestas en todo Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de la policía. Esto atizó un debate sobre la desigualdad que sufre la comunidad afrodescendiente en el país y en el mundo entero. Los manifestantes gritaban: si no hay justicia, no hay paz. Y esto comenzaron a gritarlo cuando se congregaron en Washington, cerca de la Casa Blanca. También frente al monumento de Lincoln y ante el Capitolio. Y la verdad es que a 5 meses de las elecciones presidenciales y en un momento en que Estados Unidos todavía está luchando contra el coronavirus, la muerte de George Floyd abrió el debate sobre la violencia policial y la desigualdad que sufren la ciudadanía afrodescendiente. Y esto se ha agudizado mucho más por la pandemia. Para demostrar el desagrado por los acontecimientos del 25 de mayo en Minneapolis, se llevaron protestas en todo Estados Unidos y en el mundo entero. En Washington, bajo un fuerte sol, quienes protestaron, la mayoría de ellos con mascarillas, comenzaron a llegar a las cercanías de la Casa Blanca y desde temprano había un importante dispositivo policial y varios helicópteros volaban sobre la ciudad. Miles de personas salieron a la calle a protestar, mientras que otros grupos repartieron botellas de agua. Las protestas antirracistas por la muerte de George Floyd, quien falleció el 25 de mayo después de que la policía de Minneapolis lo inmovilizara durante casi 9 minutos, impidiendo que pudiera respirar, han prendido en diversos puntos del globo y en cada país una serie de protestas en contra de los gobiernos locales y el gobierno de Estados Unidos. En Australia, decenas de miles de personas se manifestaron el sábado 6 de junio con pancartas que decían: no puedo respirar. Una de las palabras, de las frases que dijo Floyd minutos antes de morir. En Japón y Corea del Sur, cientos de personas se manifestaron pacíficamente en las calles de Tokio y Seúl para denunciar el racismo con motivos de la muerte a Floyd a manos de la policía. En la capital japonesa, unas 5,000 personas de diversas nacionalidades marcharon y se manifestaron frente a la céntrica y popular estación de Shibuya. En Seúl, un centenar de personas, varios de ellos estadounidenses, marcharon portando mensajes con el lema Black Lives Matter, las vidas negras importan, que ha encabezado las protestas en multitud de puntos en Estados Unidos. En Alemania, las protestas se llevaron a cabo en Frankfurt, en Berlín, en Hamburgo y en Múnich, o en ciudades como Nuremberg. Miles de personas participaron pacíficamente
en Alemania en una veintena de ciudades. En la céntrica plaza de Alexanderplatz, en Berlín, unos 15.000 manifestantes se congregaron, según la policía, en una protesta en la que inicialmente únicamente se habían registrado 1.500 personas. En Hamburgo, las fuerzas de seguridad cifraron el número de participantes en alrededor 14.000 personas. Y en Múnich se calcula que asistieron casi 25.000 personas. Vielen Dank. Además de las protestas, con pancartas que reflejaban algunas de las frases que había dicho George Floyd antes de morir, una actividad que ocurrió en todas las ciudades fueron que los manifestantes guardaron 8 minutos y 46 segundos de silencio. Este es el tiempo que el policía acusado de asesinato en segundo grado mantuvo presionado su rodilla contra el cuello de George Floyd. A causa de las protestas que han ocurrido en Estados Unidos y en el mundo entero por la muerte de George Floyd el 25 de mayo, muerte que ocurrió por el abuso policial durante casi 9 minutos cuando un policía presionó en el cuello de un señor de afrodescendiente en Estados Unidos. Tenemos en este momento conexión con María Claudia Vanegas, quien está en Dallas, Texas, y nos va a hablar un poco de cómo se ha desarrollado y cuál es el ambiente en Estados Unidos frente a este tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es darle la bienvenida a María Claudia. María Claudia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por tenerme aquí de nuevo, Laura. Bueno, María, las protestas se han llevado a cabo muy fuertemente durante las últimas semanas y con toda la razón. Tú estás en Dallas, en Texas. ¿Cómo has vivido esta situación? ¿Qué es lo que se siente? Acá definitivamente esto ha sido una temática que no es la primera vez que sucede, que no es la primera vez que vemos una noticia de este tipo, por lo cual fue simplemente ver un estallido social. Fue ver a la gente, primero que lleva reprimida durante 2, 3 meses con todo el tema del COVID, con todo el tema de tenerse que quedar en casa, viendo que pierde sus empleos, viendo que prende muchas otras cosas más, y luego rematar, viendo que los siguen asesinando a sangre fría, porque ese sí el tema, delante de una cámara de video por agentes que supuestamente están para protegernos y que el gobierno y que la policía no está haciendo nada al respecto de esto. Por eso es que la gente ha estallado, por eso es que la gente en estos momentos ha salido a protestar, por eso es que la gente está diciendo que no más, porque no es ni siquiera el primer caso que ha ocurrido este año. Hace un par de meses hubo 4 casos más en los cuales la policía actuó de cierta manera y murieron personas de, de, de raza negra, de raza americana, afroamericana. Y la gente aquí ya está diciendo que hay que poner cierto límite. Antes, por lo menos, si habían cámaras de video, si había alguien filmando, se tomaban la molestia de parar. Y sucedió aquí en Dallas, por ejemplo, hace 2 años, hubo una fiesta durante el verano, una fiesta en una piscina, y unos adolescentes estaban haciendo fiesta en la piscina pública y les llamaron a la policía y la policía usó fuerza excesiva contra los adolescentes. Apenas vieron las cámaras, la policía se echó para atrás, lo cual pudo haber terminado una situación como la que tenemos en estos momentos con el caso de George Floyd. Sucedió hace algunas semanas que una mujer, una enfermera, estaba durmiendo en su cama con su novio y la policía llegó con una orden en la cual la orden decía que tenían derecho a no tocar la puerta. Estaban buscando una persona que no vivía en esa residencia, sino al otro lado de la ciudad. Estaban buscando a alguien que ya tenían capturado en una estación de policía. Entró el equipo de policía a la mitad de la noche disparando. El novio de la chica
sacó su pistola para defenderse porque pensó que eran ladrones y la policía terminó metiéndole 8 balazos a la mujer. Falleció en ese momento una enfermera que estaba ayudando, que era un first responder para todo lo que estaba sucediendo en estos momentos. ¿Y qué pasó? Simplemente se justificaron diciendo, teníamos una orden de cateo, la embarramos. Y entonces, cuando se acaba de suceder todo esto de Floyd, ¿qué ha Ya esto pasado? fue lo que Ya, tuvo. claro, ya fue ver a la gente afuera, porque se oye en el video, la gente diciéndole, suéltelo, no es suficiente, ya lo tiene agarrado, no más. María, Y ver cómo la policía y los otros 3 policías simplemente sí, no hacen nada y yo les es impresionante. he visto el video y cada vez que lo mencionas, ahora me he erizado, me parece una cosa terrible y además al final él pide a su mamá, o sea, es una situación que, Yo esto es una honestamente no he sido capaz pesadilla. de verlo, sí, no he sido capaz de verlo todo por la idea de no solamente ver cómo nos hemos desfragmentado y cómo hemos acabado en esta situación, que se justifican estos hechos, porque hay gente que lo justifica, y es lo que querían, porque es lo que ha pasado, la policía misma, estos policías que han hecho todo esto, ellos han justificado en cierta manera, es que me sentía amenazado, es que pensamos que los iba a atacar, es que era una persona, es más, llegar y decir, es que este hombre estuvo en la cárcel hace tanto tiempo o tiene pasado, pero no estaba haciendo nada, es que tú pudiste haber Parada. robado un dulce, no, no, tú pudiste haber robado un dulce hace 30 años, eso no significa que hoy seas esa persona. Eso no Eso es significa que tú cierto. en ese momento lo estás haciendo. Y ellos están justificando todo lo que sucedió por un prontuario, por cosas que se están inventando o que están diciendo de hace mucho tiempo atrás, no por lo que vemos en las cámaras, no por lo que vemos. Tener gente que no puede intervenir porque además es el miedo de si estoy viendo que está sucediendo esta injusticia, estoy viendo que está sucediendo esto, pero al mismo tiempo donde yo intervenga me van a poder hacer lo mismo a mí. Claro, eso yo te iba a preguntar qué ha pasado. El video se hizo viral en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Qué ha pasado con los policías? Con el policía que estuvo, que puso la rodilla sobre el cuello de George Floyd durante casi 9 minutos. ¿Qué ha pasado con él? Vale, él está diciendo, yo lo hice, él se está justificando, pero dudo que esté caminando por la calle tan tranquilamente con la situación como está. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Debido a la situación actual, lo encarcelaron. En estos momentos, a ellos 4 los sacaron de las fuerzas militares, pues las fuerzas policíacas, que aparece en el video, Uh -huh. lo capturaron la semana pasada. El problema es que lo capturaron y creo que fue solamente la orden de captura era por homicidio en tercer grado. Uh Es decir, -huh. están diciendo que como Floyd tenía enfermedades previas, condiciones previas que colaboraron a que muriera, entonces fue una muerte no intencional. Lo siento, pero puedes tener la enfermedad que quieras, pero tener una rodilla en tu cuello durante 8 minutos, esa es la causa de muerte. Eso es, Entonces, están diciendo que el problema es que por más que los agarren, lo están capturando, están haciendo las cosas ahorita para aplacar a la gente, para acabar con las protestas, para acabar con todo el movimiento de Black Lives Matter, pero que no va a haber consecuencias reales en lo último. eh, esto ha generado obviamente que el presidente estadounidense Donald Trump haya hablado y haya dicho que en el momento en que empiecen las protestas con demasiada violencia, empezarían los tiroteos. Y se ha visto una cantidad de ataques a periodistas, las protestas no han parado y las personas, se siguen viendo videos de por ejemplo, 2 agentes en Búfalo que han atacado a señores de 75 años y el señor cayó inconsciente. Eh, y da la impresión de que, claro, el presidente estadounidense dijo que tenían el derecho o la autoridad de defenderse sin importar, o sea, están atacando a los civiles simplemente por protestar. No es como que estén incendiando la Casa Blanca. Están caminando frente a la Casa Blanca y los están atacando. ¿Qué es? ¿Esto está pasando en Dallas o qué? ¿Tú que estás ahí, tienes miedo? ¿Tienes miedo de que tus hijos salgan en este momento a la calle? Además del Hay zonas, virus. sí, hay zonas que evadimos completamente.
El área donde se realizan las protestas, donde está sucediendo todo esto, es en Uptown, en Downtown y en áreas turísticas también. Nosotros completamente estamos alejándonos de esta área. Yo no manejo ni siquiera cerca. Había toque de queda esta noche. Después de Ujú. las 7 de la noche en estas zonas, tú ves todos los negocios con madera en los ventanales, después de los saqueos del primer día, de hace 8 días. Pero me tocó ir allá porque me tocaba pasar por ahí. De resto, evito pasarlo por miedo además a que me paren, por miedo además a que algo estalle en ese momento. Y el problema sí, no justifico los saqueos, no justifico la violencia, pero el problema es que esto es lo que pasa cuando además estás protestando de forma pacífica y te siguen ignorando, que es lo que lleva sucediendo con esta protesta de Black Lives Matter desde hace más de 5 años. Porque es lo que pasa cuando llevamos un presidente que lleva 4 años impulsando un discurso de odio contra razas, contra religiones, contra personas, en donde mucha gente se siente en posición de este discurso. Aquí en Dallas, el segundo día de protestas, salió un hombre que se vino, al principio habían dicho que era una persona que vivía en el barrio, luego dijeron que era una persona que tenía un negocio en el barrio, luego que no tenía un negocio, sino que un amigo de él tenía un negocio en el barrio, pero un señor salió, un hombre blanco de 50 años, salió durante la protesta y se fue contra un grupo de protestantes que venían caminando, entre ellos había menores de edad, con un machete, gritando que él iba a defender a su gente. Este hombre se vino desde otra área de la ciudad a buscar peleas con un machete. Ese es el tipo de polarización que tenemos en este instante. Tenemos gente protestando, que tenemos gente en contra de esto y justificando todas estas acciones, porque es que reventaron el almacén. Ok, sí, no está bien, pero ¿qué pasa cuando tienes un pie en el cuello diciendo no puedo respirar? Vas a reventarlo todo, vas a acabar con todo, sencillamente. No, Te hay da gente que más, se aprovecha, pero siendo totalmente honesta, te da más, sientes un poco más de miedo frente a la situación sobre las personas como este señor que protesten o que tú salgas a la calle y la policía se acerque a ti. Y en este momento el problema son Black Lives Matter, pero pues no, tú eres colombiana, entonces ¿qué te dice a ti que el policía no va, no te da estrés? ayer, ayer me tocó, entre la vuelta que estaba haciendo, había un medio retén para poderse desviar y se me acercó un policía y me hizo para que me orillara un momento. En ese momento perdí el color, en ese momento perdí el acento, en ese momento empecé a hablar más latino, en ese momento el pánico me invadió. Y es muy triste que tú cuando veas a una figura de autoridad como la policía, tu primera reacción sea miedo. Es muy triste tener que justificar muchas de las cosas que están sucediendo cuando has tenido, sabes que tengo 2 hijos, cuando has tenido Sí. ya 6 años de tu vida, en los cuales la primera pregunta, cada vez que ven a tus hijos, ay, tan lindos, tan blanquitos, tan rubios, tan de ojos claros, ¿eres la niñera? No soy la mamá. Exacto, es la primera, es ver el tener en serio que pensar en chiste y en broma, enseñarle a tus hijos que te tienen que decir mamá todo el tiempo, no por tu nombre, no por un apodo, no de ninguna otra forma, porque es que alguna persona puede pensar que tú te lo robaste o que tú le estás haciendo algo porque no está relacionado con ellos. Entonces, esto es la violencia y la injusticia que hay en estos momentos se ve muchísimo más hacia la comunidad afroamericana. Son los primeros que tienen que salir con las manos en alto cada vez que sucede algo. Pero nosotros como latinos no estamos atrás. Nosotros como latinos también venimos protestando muchas cosas más. Venimos protestando toda la inequidad y todo el problema que hay desde que comenzaron las cárceles de niños, desde que comenzaron los retenes en inmigración, desde que aquí tenemos miedo también de salir a la calle, porque en cualquier momento todo es causal de que o nos pidan papeles o injustifiquen muchas cosas, porque tenemos gente que simplemente por verse latino y haya nacido acá, los han deportado a México, donde ni siquiera tienen familia, donde no conocen a nadie,
porque es que tu apellido es Pérez, tu Sí, apellido es García, tu apellido es latino, así que los papeles que tienes deben ser falsos. Ese driver's license que tienes, ese carnet de identificación, todo tiene que ser falso, así que han deportado los mismos ciudadanos. Entonces nosotros también estamos en lo mismo y también por eso hay protestas de parte de la comunidad latina. Ayer aquí en Dallas salió un grupo que hay de afroamericanos y latinos policías a protestar, salieron a marchar. La policía en Forward, cuando vinieron los protestantes contra ellos a iniciar, antes de que iniciara el toque de queda en Forward, que es una de las ciudades acá al lado de Dallas, se arrodillaron haciendo lo mismo que Kaepernick para que los protestantes vieran que ellos también estaban de su lado. Es hasta el punto que hasta la misma policía está hastiada. Que tenemos al comandante de policía de una de las ciudades de acá diciendo que si tú ves este video y si tú tienes que presionar a una persona durante 8 minutos, tú no tienes nada que hacer en la policía. es cierto, no tiene nada que hacer en la policía. Sí. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Porque hasta ahora se han desarrollado todas estas protestas. ¿Se prevén más protestas en Estados Unidos, en Dallas? El presidente, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el En este presidente ha dicho que se debe implementar fuerza en contra de los protestantes, de las personas que protesten, perdón. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? Mejor, la mayoría de los gobiernos locales no ha querido implementar esas medidas. Es más, esta semana ya en Colorado salió una ley en la cual se habla del derecho a intervenir, ¿qué en la cual quiere se decir eso? incita que la gente, que tú como ciudadano, primero se está parando el mito que tenían, están aclarando el mito que tenía mucha gente de no puedo filmar a la policía, no puedo mostrar sus caras, no puedo grabar esto, porque es en contra de la ley y muchos policías estaban utilizando esto para justificar muchas cosas. Suspender eso en la ley salió claramente que tienes todo el derecho a filmar al policía, que tienes todo el derecho a hablar con ellos mientras no los toques, mientras se solicitó además en esta ley en Colorado, lo otro que pusieron es toda la policía tiene que usar las cámaras de bodyguard, las cámaras de cuerpo, tienen que estar grabando todo el tiempo. Pusieron también que cualquier policía que haya sido acusado de violencia, que haya sido acusado de maltrato a alguna persona, no va a tener ninguna investigación, nada, va a tener nada que lo proteja. Va a ser tratado como cualquier otro ciudadano que sea acusado de violencia. No van a tener un fuero especial simplemente por ser militar, por ser policía. Estas protestas han logrado esto en estos momentos en Colorado. En muchas otras ciudades, la policía ha expresado el apoyo y la simpatía a los protestantes, pero se han dado cuenta que no podemos atacar fuego con fuego, que simplemente entre más ataquen a los protestantes, más van a venir al día siguiente a seguir protestando. Mucha policía también está sumándose a estos. La jefe de policía de aquí de Dallas también dijo que van a empezar a apoyar ciertas cosas de las protestas y estamos hablando la jefe de policía es mujer y afroamericana aquí en Dallas. Y ya dijeron también que muchas de las medidas que están pidiendo los protestantes tienen que ser implementadas. Entonces sí, tenemos este discurso, pero también tenemos al alcalde de DC escribiendo Black Lives Matter en toda la mitad de la calle que Sí, va hacia la Casa amarillo. Blanca. Sí, en amarillo y la cebra igual de amarilla y le cambió el nombre a Sí, la cambió calle el ayer. nombre de la calle. Entonces también María, muchos del gobierno están haciendo caso omiso de lo que dice el presidente. dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que están pidiendo las personas que están protestando? Y dos, ¿qué significa que la gente, que los gobiernos de cada estado federado estén ignorando lo que ha dicho el presidente? O sea, estamos a 5 meses de reelecciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se plantea la situación? Pues Porque las medidas que Barack están no pidiendo, puede ser reelegido. no, no, pero lo que están pidiendo es que por lo menos se ponga en los planes de gobierno, en los discursos para las próximas elecciones, que se toquen estos temas, que se empiece a cerrar la brecha de racismo que tenemos.
porque es claro que incluso en un trabajo, dependiendo del nombre que tienes, revisan o no tu hoja de vida, porque ha pasado en muchos casos el tener un apellido americano, por ejemplo, en mi caso, cuando tenía mi apellido de casada, tenía más entrevistas de trabajo que ahora que tengo apellido latino, porque están pidiendo también que el día de mañana, si algo venga a suceder, porque sabemos que hay muchas cosas que es error humano igual, hay cosas que pasan en los cuales no digamos que va a haber exceso de violencia policial, pero si hay errores en los que una persona llama y dice, es que esta persona me está amenazando, como sucede en muchos casos, va a llegar la policía, que cuando eso suceda, no se asuma inmediatamente, porque por tu color de piel eres o no eres culpable. Es una de las cosas que ellos están pidiendo, que están viendo, hubo un caso de un profesor acá, blanco, que hizo lo mismo por lo cual estaban acusando a Floyd. Fue y pagó con un cheque falso $20 en una estación de gas. Le llamaron a la policía y la policía simplemente habló con él. Y, entonces de pronto es que no tenía fondos. Sí, lo entendemos. Y el mismo profesor estaba filmando todo esto. Dijo, vean la diferencia. A él por $20 ¿Lo mataron? lo mataron y entre cuatro, a mí vinieron dos agentes, hablaron conmigo súper relajados, cada uno de lejos, y ok, por favor, encárguese de no hacer esto porque esto es considerado fraude. De pronto fue un error suyo. Es estas cosas de lo que están pidiendo en estos momentos. Y esto, el miedo que debe tener el presidente en los momentos, sí, estamos a 5 meses de elecciones. Estamos en un momento en el que la popularidad de él ha bajado catastróficamente, porque no solamente pasó esto, con todo lo que ha sucedido ahorita con la pandemia, ha afectado la economía. Entonces, los puntos importantes que él tenía, que era el discurso racial, echar la culpa a todos de todo lo que está sucediendo, se Pues está se ha cayendo. ido por la Y borda la totalmente. economía, sí, y la economía, que era lo que él estaba vanaglorándose, está por el piso. Todavía estamos con cifras de desempleo a niveles que tuvimos durante la Gran Depresión, pero en estos momentos se acaba de subir un 3% más el nivel de empleo bravo a nosotros. No, sigue estando por encima del 20%. Tenemos estados en los cuales está casi por el 30%. Todo esto le está golpeando a su imagen y a su discurso, lo cual se va a ver afectado si se saben aprovechar de este momento político. El problema es que el tiempo ahorita es largo, pueden pasar dos cosas, o puede irse algo peor, como al parecer ha venido pasando los últimos meses, que es que va sumando cada detallito de lo que ha sucedido y todo lo que ha estallado completamente. O sea, Ujú. que se puede venir una protesta más grande. En estos momentos, cualquier cosa que suceda va a ser motivo de que la gente estalle el triple, porque ha sido el toma que te doy desde principios de año, porque llevamos 4 años con discursos de este estilo. Entonces, puede que esto aumente o puede que dentro de un mes suceda otro escándalo de alguna otra persona y se bajen los ánimos y el presidente sepa manejarlo, porque esto depende muchísimo también, el manejo que le da a las cosas. María, pero pues manejarlo mucho no, porque el otro día él dijo que era un gran día para él y para George Floyd, o sea, no, no lo va a Sí, manejar que, mucho. que esto de haber subido entre 3 y 5 puntos en Pero empleo, era un eh, gran día para George Floyd. Pero no, no hablo de que él lo maneje, el equipo de él, no hablo de, sí, pero el que tiene que hablar es él. porque sí, Entonces le el pueden problema escribir lo es, que el sea, pero problema es que él tiene fanáticos. No sí, es estamos cierto, él tiene un hablando de, sí, grupo como ultraderecha, y muy, es que muy ahí fanático. viene toda la parte de la parcialización que tenemos y la división que tenemos en todo. Es cierto. Tú odias al presidente y sus políticas o lo amas. No existe punto medio, aquí no existen puntos tibios, aquí no hay un sí, pero no. No, es una reacción completa de amor u odio. No es, no es tampoco la gente en Estados Unidos que es tan apática a la política, porque aquí muchos son apáticos a la política. Tú te consideras demócrata o republicano dependiendo de la casa donde naciste, pero no por convicción política tuya. Ujú. Estamos viendo gente que está tomando decisiones políticas, estamos viendo gente que está informándose más. Es de lo poco que agradezco gracias a este presidente.
que hay María, gente que se está untando de esto, pero sí, en este caso es o lo uno o lo otro, no va a haber teniendo, un... teniendo en cuenta eso que me estás contando, eh, ¿quiénes se plantean en este momento? Se habla ya de posibles eh, opciones presidenciales totalmente diferentes a Donald Trump. ¿Hay alguien que El realmente se partido, destaque? el partido republicano no ha hablado de más nominados en estos momentos, además del presidente, y estamos hablando además que cuando comenzó la pandemia estábamos en elecciones primarias, que eran las que van a elegir el candidato de cada partido. Y no se sabe, El, no se tiene ahora nada sí, no, han suspendido varias y hay por la otras que las pandemia. han declarado por la pandemia y han hecho varias modificaciones además del tema del tipo de votación, porque están intentando proseguir las elecciones, muchos con balota distante, balota es que envías tu voto por correo para no tener que ir hacia las mesas. Hay estados en los que han hecho esto, la gran mayoría de estos estados son demócratas. En estados republicanos como el mío se prohibió el Oh, voto, el voto a distancia, aduciendo la pandemia como temor para no ir a votar. Eh, bueno, María, eso es tema para otra conversación. ese es tema para otra conversación que Yo creo que seguramente necesitamos la hacer tendremos una conversación acerca de las elecciones en Estados Unidos. y la tendremos, créeme. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, mantente, si no en casa, al menos con toda la protección, no solo por la pandemia, sino por la situación actual. Trata de, sí, de mantenerte a ti y a tus chiquitos a salvo y muchas gracias, María, por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme y por hablar de este tema. Vale, un beso. Cuídense Chao. ustedes también. Bye. Chao, María. Chao. Listo. Para de grabar, ¿vale? Bueno, estamos llegando al final del programa, entonces por favor tengan mucho cuidado, aún existe pandemia, salgan, si tienen que salir a protestar, háganlo, intenten usar siempre sus mascarillas y mantener el distanciamiento social, eh, lavado de manos, desinfección y recuerden que si ustedes están en Colombia y tienen síntomas, pueden usar el Corona App, comunicarse por el celular 192 o con el teléfono 018-095-5590. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en la próxima edición.